Bueno, ¿qué tal? Vamos a ver, estaba intentando grabar, no me salía al comienzo. Eh, la clase va a ser quizás un poquito larga, tenemos que terminar con estas primeras dos unidades de cara al parcial que van a tener la semana que viene. Eh, bueno, miren, nos ubicamos un poquito en el programa. Se supone que ya hemos trabajado la unidad uno, que tiene más que ver con antropología biológica, evolutiva. Hemos pasado a la unidad B. En la unidad B hemos trabajado el el rol de la antropología filosófica en la reflexión sobre lo humano, que nos ha servido como un eje, y después hemos empezado a ver algunos puntos, a desarrollar algunos puntos de ese eje, concretamente la concepción filosófica y antropológica a lo largo de la historia. Para eso hemos ejemplificado en primer lugar con Sócrates y después con Platón. Lo que nos faltaría ahora es ver Descartes para terminar de configurar esa visión tradicional, eh, a la cual vamos a llamar metafísica occidental. Eh, para después, en esta misma clase, explicar un poco la crisis y una crítica fuerte a ese paradigma dualista y racionalista. Eh, Veamos entonces un poquito de Platón, lo recordemos para articular. Recuerden ustedes que Platón continuaba la línea socrática en el sentido de que pretendía eh, que los seres humanos podían, incluso debíamos, buscar las esencias, las verdades universales, eh, pero a diferencia de Sócrates, que pretendía hacer eso mediante el diálogo, incluso había algún reconocimiento de que eso en vida no se lograría. En el caso de Platón se eleva, es una exégesis de esa búsqueda, para decir que incluso esas esencias tienen un lugar, existen como tales en otro mundo que es el mundo de las ideas o mundo inteligible. Por lo tanto, decimos que Platón es dualista, en tanto y en cuanto concibe a la realidad dividida en dos, un mundo sensible e imperfecto en el que estamos nosotros, y un mundo inteligible y perfecto en el que están las ideas. Ese mundo inmóvil, imperecedero, inmutable, etc. Y consecuentemente también los seres humanos, decíamos, en la visión platónica, estamos constituidos por dos sustancias. Una es la corporal y la otra es esa sustancia inteligible o alma. De manera tal que en el caso de Platón tenemos un dualismo muy muy fuerte, y además dentro del alma va a dividir. Recuerden que hemos visto los fragmentos en partes del alma, un poco explicando cómo se relaciona el alma con esa parte que no es alma, o sea, el cuerpo. Y por supuesto la parte más importante del alma va a ser la parte racional eh, y divina, que es la encargada de gobernar ese cuerpo. Bueno, la cuestión es que muchos siglos después, en el siglo XVII, en 1600, René Descartes, un filósofo francés, eh, va a retomar la filosofía clásica en algún sentido, eh, por lo menos en el sentido que a nosotros nos interesa específicamente, que es este dualismo, pero es un dualismo obviamente actualizado, han pasado 22 siglos aproximadamente. Eh, pero en esta época, que es llamada Renacimiento, justamente porque es el renacer de las ideas clásicas, lo que pasa es que hay como una crisis muy, muy fuerte de las ideas y en particular de la creencia, la legitimidad, o sea, una crisis de la idea de verdad del mundo medieval. Para decirlo brevemente, el mundo medieval domina la religiosidad, la institución más importante es la iglesia, y social, política, económica, productivamente, hay una división en clases estáticas muy fuerte, muy jerárquicamente marcada, donde el rey es por supuesto la autoridad máxima,
Pero después las distintas clases sociales, la nobleza, el clero, el campesinado, los siervos, en fin, no tienen posibilidad de movilidad social. Diríamos que hoy en día, por más que sea muy difícil, una persona que nace en un extracto social marginado, eh, no tiene impedido por las leyes cambiar de, de pertenencia social o de clase social, aunque le fuera muy difícil. Mientras que en el medioevo eso no es siquiera imaginable, ¿sí? El que nació siervo morirá siervo, así como el que nace de la familia real seguirá siendo de la familia real. Y, ¿por qué lo menciono? Bueno, porque son todas esas esferas, ¿sí? La política, la social, la productiva, la religiosa, las que entran en crisis cuando se está cayendo el sistema medieval, también por supuesto el sistema de conocimiento, y lo que un poco da a entender la propuesta de Descartes frente a esa crisis. Descartes se va a plantear como objetivo llegar a la verdad absoluta, dado que su época es una época de crisis, de verdad. Es decir, ¿a quién obedecemos si de repente ha cambiado el sistema y no hay una figura, una autoridad como la del rey? La autoridad misma de la iglesia ha sido puesta en jaque por una serie de cuestiones. Está la reforma protestante de Lutero que recorre toda Europa, en fin, objetando por ahí la iglesia como autoridad única para interpretar la Biblia, de manera que eh, eclosiona un problema ahí de interpretación y que da lugar a muchas corrientes y profetas, etcétera. O sea que está esta cuestión de la desorientación de la época y de la crisis, eh, eh, bueno, de la idea de verdad. Eh, por otro lado, los nuevos descubrimientos e invenciones científicas también van ampliando un poco las miras, eh, y viendo que hay otras personas y otras posibilidades y otras culturas que viven diferentes, con lo cual se va socavando la idea única acerca de cómo funciona el mundo. Este, por lo tanto, Descartes va a tratar de elaborar un método en griego, dicho sea de paso, significa camino, para llegar a una verdad absoluta, es decir, para sacarse de encima este problema de la duda permanente. Curiosamente, su método es la duda. Pero la duda como método, es decir, no simplemente para objetar o para criticar, para quedarse en la duda misma, sino la duda para despejarla. Tengo que evaluar lo más rigurosamente posible todo el conocimiento, paso por paso, para ver si hay algo en lo que la duda no pueda caber, algo que no quede atacado por la duda, algo totalmente seguro. Entonces su duda es para llegar a una verdad absoluta y eso es también, como decíamos recién, la expresión de una época. Y Descartes, entonces, al ir dudando de todo, ¿sí? Al emplear la duda como método, llega a la conclusión de que hay una sola verdad absoluta y cierta de la que no cabe dudar, eh, y es de que está dudando. Es decir, la única certeza a la que él puede arribar es a la certeza del pensamiento. Puedo equivocarme en lo que pienso, y en particular se equivocan mis sentidos, ¿sí? La visión, el tacto, el oído, el olfato, en fin. Eh, pero de lo que estoy absolutamente seguro es de que por lo menos estoy pensando, estoy dudando. Y si pienso, existo. Y la primera certeza entonces para Descartes es lo que se llama res cogitans o sustancia pensante, eh, lo cual, dice Descartes, es mucho más seguro de conocer que el cuerpo extenso. Ahí reactualiza entonces esta doctrina dualista, dado que va a sostener que somos un compuesto de sustancias, una corporal a la cual va a llamar sustancia extensa y otra incorpórea a la cual va a llamar sustancia pensante. En rigor hay una tercera sustancialidad para Descartes, pero no es más que eh, la expresión infinita de la sustancia pensante, que sería Dios. Dios es absolutamente sustancia pensante, mientras que nosotros seríamos un compuesto. Y en ese compuesto, para sorpresa de nadie, la delantera, ¿sí? La va a llevar la sustancia pensante, ¿sí? Que es una vez más la que tiene que gobernar al cuerpo e indicarle el camino. O sea que nuevamente hay una primacía de la razón, porque a la verdad llegamos pensando y la primera verdad absoluta que Descartes va a descubrir es justamente esa sustancia pensante. Mediante el trabajo intelectual llegamos entonces a estar absolutamente seguros de algo.
incluso más adelante Descartes va a comprobar, en sus términos por supuesto, la existencia de Dios pensando. Y el corolario de todo esto es que hay una analogía muy fuerte entre el cuerpo como una máquina, es decir, como algo corpóreo y mecánico, teniendo en cuenta también que ese tipo de desarrollo, ¿sí? De la mecánica y de los comienzos de la robótica habían empezado en su época. Entonces la metáfora, la comparación entre el cuerpo y la máquina es para Descartes muy fuerte, llegando a sostener que somos una suerte de máquina, pero que además tiene sustancia pensante. Se va a plantear inmediatamente el problema de cómo se relaciona una sustancia con la otra y bueno, para Descartes esto se resuelve mediante una interacción en una glándula específica que sería la glándula pineal. Eh, lo cual está muy flojo de papeles, por supuesto, y va a ser uno de los elementos que va a hacer que luego se lo critique. Pero ¿por qué es importante para nosotros? Bueno, porque fíjense que es una actualización para su época eh, de esa racionalidad dualista eh, y además es el iniciador de toda una época, la época moderna, donde se destacan eh, algunos principios eh, que van a configurar algo a lo que podemos llamar metafísica occidental o filosofía occidental o incluso filosofía moderna, que nacería con Sócrates en Grecia y alcanzaría tal vez su punto máximo hacia 1600 y 1700 en la modernidad. ¿Y cuáles son algunos de los rasgos de la metafísica occidental para lo cual hemos tomado a Sócrates, Platón y a Descartes como representantes, que destacan al individuo y en particular su aspecto racional, que no van a dudar de la conciencia de ese individuo, es decir, lo que el individuo mediante su razón puede conocer es seguro, eh, y el conocimiento al que arriba esa conciencia además es uno y el mismo. Descartes decía, es una verdad absoluta, por lo tanto es universal, una y la misma. Eh, y si nuestra mente es capaz de llegar a conocimientos, y en particular a conocimientos universales, eso es porque el mundo no es caótico, el mundo tiene, digamos, un orden, una estructura que nuestra racionalidad es capaz de descubrir. Eh, y la herramienta por excelencia para poder dar cuenta de la estructura de ese mundo es la inteligencia, que tiene a su vez como herramienta central el lenguaje. ¿Sí? Las teorías científicas se expresan lingüísticamente, o las leyes, si ustedes quieren, que pretenden dar cuenta de cómo es el mundo. O sea, no es la idea de que esta es una propuesta o arriesgamos una hipótesis de cómo podría ser, sino que más bien se cree tener la conciencia de que efectivamente estamos dando con la estructura fundamental del mundo. Y la verdad va a ser, consecuentemente, la coincidencia entre esas leyes, teorías, etcétera, y el mundo como efectivamente es. Es decir, que haya una adecuación, una correspondencia entre una cosa y la otra. Esto nos sirve entonces para llegar al punto final de esta primera unidad, que es un poco la crítica y la crisis de este enorme paradigma dualista, racionalista de la metafísica occidental. Para ver la crítica, hemos tomado en particular un autor y un texto suyo, que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, es de Friedrich Nietzsche. Y van a ver ustedes que los ejes sobre los cuales se separa para hacer la crítica tienen que ver fundamentalmente con el lenguaje. Eh, Y lo que yo quisiera que ustedes hagan mientras yo un poco voy recorriendo este texto y haciendo algunos comentarios, es que puedan detectar en particular qué ideas tiene Nietzsche o qué críticas hace en relación a la verdad, a la racionalidad o intelecto, al lenguaje y la palabra y al conocimiento o ciencia, que son un poco los ejes que habíamos tomado para caracterizar a la metafísica occidental, ¿sí? Que la metafísica occidental tenía una idea de verdad como correspondencia, de una racionalidad preponderante y que era aquella que iba a conocer
los fundamentos y la estructura del mundo, es decir, iba a poder llegar a la verdad y expresarlo lingüísticamente, y por lo tanto el lenguaje da cuenta de esa estructura y se puede elaborar un sistema, digamos, que dé cuenta de todo eso al cual llamamos ciencia. Bueno, vamos a ver entonces qué dice Nietzsche al respecto. Bueno, Nietzsche es un autor muy especial, muy citado y probablemente no tan leído, muy poderoso, se lo menciona como el filósofo del martillo, ¿sí? O sea, como un filósofo que viene a romper todo y un poco si no nos vuela la cabeza no hemos entendido nada. Y además escribe de una forma, bueno, un poco distinta a la tradición filosófica, tiene como muchos recursos metafóricos, poéticos, estilísticos, eh, lo cual no es casual, de acuerdo a sus intereses. Bueno, fíjense que eh, el comienzo mismo ya nos da la pauta de por dónde va la cosa, porque va a decir, en un apartado rincón del universo, ¿sí? eh, desperdigado en innumerables sistemas solares, hubo una vez, o sea, en un universo inconmensurablemente enorme, donde hay millones, innumerables sistemas solares, en un planeta pequeñito nació, o sea, como lo que nos está diciendo es que nos hemos creído los seres humanos, que teníamos algo distintivo y divino llamado alma o mente o racionalidad o inteligencia, capaz de llegar a descubrir los secretos últimos del universo cuando somos un animal más perdido en esa inmensidad. ¿Sí? En ese minuto soberbio y mentiroso, dice Nietzsche, unos animales inventaron el conocimiento, o sea que el conocimiento es un invento, ¿sí? El conocimiento no es descubrir las verdades del universo, ¿sí? Y expresarlas, etcétera, sino que el conocimiento es un invento de este animalito que anda como cualquier otro bicho del universo, boyando por ahí. Tras un par de respiraciones de la naturaleza, el astro se entumeció y los animales tuvieron que perecer. Alguien podría inventar una fábula como esta, dice Nietzsche, y sin embargo no daría suficientemente cuenta de cuán sombrío y arbitrario es el aspecto del intelecto humano. ¿Sí? Entonces hay como críticas muy fuertes a las nociones básicas de la metafísica occidental, tales como la centralidad del individuo, el valor del intelecto, del conocimiento, porque dice Nietzsche, para ese intelecto no hay ninguna misión más allá de la vida humana propiamente dicha y solamente nosotros nos creemos que eh, esto es como la misión del ser humano. Pero si uno dice, Nietzsche, pudiese entenderse con un mosquito, también se daría cuenta que el mosquito cree que es el centro del universo. Una vez más nos pone, digamos, en un lugar en común con el resto de la naturaleza y el universo. No solo eso, sino que esa soberbia, digamos, es producida por el intelecto mismo, eh, que en su afán de ficcionar, ¿sí? De inventar una historia, logra que uno mismo se la crea y por lo tanto, bueno, no hay vuelta atrás, ¿sí? Engaña acerca del valor de la existencia y del conocimiento mismo. Y en el fondo la verdad para Nietzsche va a ser eso, ¿no? Es una ficción olvidada, una ficción que nos hemos creído. El intelecto, dice entonces, es ni más ni menos que un medio para la conservación del individuo. Fíjense, así como hay otros animales a los que se ha dotado eh, divina o evolutivamente con cuernos, garras, velocidad o lo que sea para sobrevivir, nosotros tenemos intelecto. O sea que el intelecto no es algo especial, sino que es un instrumento de supervivencia. Eh, Pero no es, si hay algo que el intelecto no es una herramienta que nos permita llegar a la verdad. Eh, Y encima llegar a una verdad que sería pura, ¿no? O sea, ¿por qué queremos llegar a la verdad? Bueno, porque estamos conociendo eh, cómo son las cosas verdaderamente. Dice Nietzsche, no hay ningún impulso puro y sincero hacia la verdad. Es un impulso interesado.
¿sí? De supervivencia. Porque, ¿qué sabemos realmente de nosotros mismos? ¿Acaso no oculta la naturaleza al ser humano la mayor parte de las cosas, incluso acerca de su propio cuerpo? ¿No quedamos recluidos y encerrados en una conciencia orgullosa y embaucadora? Vamos de nuevo, ese lugar del individuo y de la conciencia racional humana limpio está siendo atacado, ¿no? O sea, estamos encerrados en una conciencia que es engañadora. Eh, la naturaleza ha tirado la llave y pobre de la curiosidad que pudiese mirar afuera o abajo a través de una pequeña hendidura de ese cuarto de la conciencia y llegue a vislumbrar entonces que el ser humano descansa sobre la crueldad, la codicia, la insaciabilidad, el asesinato, en la indiferencia de su ignorancia y como si dijésemos colgando en sus sueños sobre el lomo de un tigre. O sea, la conciencia enmascara, ¿sí? Esa conciencia de racional y que en realidad es muy pequeñita, es una punta del iceberg de todo ese trasfondo de crueldad, codicia, insaciabilidad, instintivo, diríamos, ese tigre. La conciencia no es más que un puntito, pero está sobre un tigre, como el tigre como representación de lo salvaje, de lo animal, etc. Eh, y todo eso ha sido olvidado y tapado. Entonces, ¿de dónde procede el impulso a la verdad? Bueno, de un impulso ni más ni menos eh, que para sobrevivir y que crea ficciones que con el tiempo olvidamos que son mentiras, ficciones, que nos pueden ser eventualmente útiles. Y a eso finalmente le vamos a llamar verdad. Es decir, dice Nietzsche, se ha inventado una designación de las cosas uniformemente válida. Fíjense que ahí está el plano lingüístico, ¿no? O sea, es un poco el lenguaje, el medio, eh, que termina haciendo este trabajo engañador, porque el lenguaje inventa designaciones uniformemente válidas y obligatorias y por lo tanto, dice Nietzsche, tiene un poder legislativo proporcionando las primeras leyes de verdad. Que el lenguaje nos hace olvidar que el mundo en realidad es caótico y que no es fijo ni limpio. ¿Concuerdan las designaciones y las cosas? ¿Es el lenguaje la expresión adecuada de las realidades? Solamente mediante el olvido puede el hombre alguna vez llegar a imaginarse que está en posesión de una verdad como esa. Porque ¿qué es una palabra? Bueno, o sea que aquí no estamos yendo cada vez más hacia el lenguaje. Lo que va a decir Nietzsche es que la palabra en realidad eh, no tiene nada que ver con la realidad misma, sino que es un término ficticio que borra todas las diferencias y por lo tanto la vitalidad que anida en el mundo como tal y nos aleja de él. O sea, ¿qué tiene que ver una palabra cualquiera, árbol, hoja, felpón, con esas cosas mismas? Nada. ¿Sí? Pretenden las palabras dar cuenta universalmente de las cosas, pero las cosas son cada una individuales y tienen sus particularidades. Dividimos, dice, las cosas en género, podemos designar al árbol como masculino y a la planta como femenina, pero la naturaleza no es ni masculina ni femenina, son todas arbitrariedades nuestras y delimitaciones ficticias que después confundimos con lo real. En primer lugar, va a decir Nietzsche, una palabra que es un estímulo nervioso, o sea, cuando uno ve algo, se están estimulando los las ramificaciones nerviosas que llegan al globo ocular y que activan sinopsis neuronales en nuestro cerebro y eso da lugar a una representación mental o una imagen que a su vez después traducimos en una palabra. O sea, todo ese recorrido que hace Nietzsche lo que está diciendo es, al final la palabra está lejísimo de la realidad, ¿sí? O sea, la realidad como tal puede afectar nuestro sistema nervioso y eso viaja como un impulso hacia nuestro cerebro. ¿Qué tiene que ver ya el impulso nervioso con las cosas? Nada. Pero además ese impulso nervioso se transforma en imagen. ¿Qué tiene que ver esa imagen con las cosas? Menos todavía que el impulso nervioso. Y a su vez esa imagen la transformamos en una palabra, supongamos, si sigo con el ejemplo, felpón. ¿Qué tiene que ver la palabra felpón con el felpón mismo? Hemos ido dando saltos, va a decir él, entre esferas
metafísicas, ontológicas, totalmente distintas, ¿sí? De la realidad al impulso nervioso, del impulso nervioso a la imagen cerebral, de la imagen cerebral a una palabra, estamos cada vez más lejos de la realidad y no más cerca. ¿Qué me vienen a decir? Que la verdad es la adecuación del lenguaje con lo que el mundo es. El mundo es una X a la que no podemos acceder nunca. Eh, bueno, todo concepto, ¿sí? Todo término, toda palabra, se forma, va a decir Nietzsche, igualando lo no igual. Claro, si cada felpón es distinto y la palabra pretende referirse a todos, lo cual requiere de igualar lo que no lo es. Y así nos vamos alejando eh, del mundo y su vida. ¿Qué es entonces la verdad, ya que no es la adecuación del intelecto a través del lenguaje con el mundo? Un ejército móvil de metáforas. Muy fuerte, ¿sí? No solamente porque está reconociendo que no hay verdad como tal, sino que son apuestas, son metáforas. Eh, Doy un ejemplo. Si uno dice pie del cerro, uno se acostumbró y ya sabe a lo que se refiere, pero el cerro no tiene pies. ¿Sí? Para tener pies, bueno, hay que ser una persona o mínimamente un animal, supongamos. eh, pero el cerro no tiene pies. Lo que pasa es que uno le llama así metafóricamente, porque es la parte que está debajo, la que sostiene el resto, etc. Pero después nos olvidamos, ¿no? Y ese fenómeno de olvidar algo y confundirlo con lo real, dice Nietzsche, en realidad es así como funcionan todas las palabras y todo el lenguaje. No hay ningún tipo de conexión verdadera o real entre nuestro lenguaje y el mundo. Entonces, ¿qué es la verdad? Pero son metáforas, pero además metáforas que van cambiando. Y además, dice el ejército, o sea que da un poco la idea de, es algo que imponemos a la realidad, ¿sí? No viene de ella, ni es casual. Hay una fuerza y una violencia, digamos, humana ahí. Y después de un prolongado uso, esas palabras, que originalmente uno podía tener una conciencia de que eran metafóricas, a un pueblo, dice, le empiezan a parecer fijas, canónicas, obligatorias. En realidad, las verdades son ilusiones que hemos olvidado. Y, y en el fondo, todo este proceso, ¿sí? De enarbolar un lenguaje como que da cuenta del mundo y que nuestro intelecto es el que está produciendo y llegando a las verdades, porque somos seres racionales, etc. Eh, lo que logra, va a decir Nietzsche, es el trasfondo último, o sea, recuerden que la pregunta que viene eh, remarcando y que aparece una y otra vez en el texto es, pero ¿cuál es el impulso hacia la verdad? Eh, bueno, ese impulso, que en realidad es un impulso engañador, eh, no es otro que el de olvidarnos de la única verdad, diría Nietzsche, eh, de que somos seres finitos, efímeros, de que nos vamos a morir y de que no hay un sentido en el mundo este, como tal. No aceptamos, no estamos dispuestos, no somos lo suficientemente valientes para tener una plena conciencia de ese desarraigo, eh, de nuestra existencia y por lo tanto elaboramos todo un sistema abstracto y le llamamos verdades que son fijas y remitiéndonos a Platón, perfectas como contraposición y nos creemos esa historia, eh, bueno, para agarrarnos de algo, diríamos. Seremos finitos y pasajeros, pero por lo menos descubrimos verdades que no lo son. Y esas verdades y ese intelecto y esa racionalidad son las que van a permitir no solo conocer, sino dominar y controlar el mundo en nuestro beneficio. Somos una suerte de abeja, pero todavía más poderosa, porque la abeja, por lo menos, construye los panales con cera que ha ido sacando de la propia naturaleza. Mientras que los conceptos, que son los que, ¿sí? El lenguaje, las palabras, que son las que sirven para elaborar este sistema ficticio, pero olvidado y por lo tanto petrificado como verdad, son pura ficción. ¿Sí? No hay nada en él, no hay nada en las palabras que sea real, como por lo menos hay algo de real en la cera de las abejas. Y finalmente la ciencia va a decir, y
que ha elaborado toda una ficción, después pretende que esa ficción sea una gran verdad. Fíjense cómo lo describe él. Si alguien esconde una cosa detrás de unos arbustos y después la busca de nuevo y está exactamente allí, no va a decir, wow. ¿Sí? O sea, no hay mucho que alabar en esa operación, pero eso es precisamente lo que hace la ciencia. Si elabora un sistema eh, en el cual puede encontrar verdades y cuando las encuentra decimos, wow, miren lo que hemos encontrado. Si doy la definición de mamífero y a continuación, después de examinar un camello, digo, ahí hay un mamífero, yo no he quedado con una gran verdad, simplemente he hecho una clasificación, pero que después pretendemos que sea universal y que el mundo verdaderamente es así. No, el mundo es caótico y su estructura nos es totalmente desconocida. Pero el hombre olvida que las metáforas que intuitivas, originales, son solo eso, metáforas, y la toma por las cosas mismas. Solo mediante el olvido de ese mundo primitivo de metáforas, solo mediante el endurecimiento y la petrificación de ese torrente primordial, eh, solo mediante la invencible creencia en que este sol, esta ventana, esta mesa, ¿sí? Destaca ahí los deícticos, ¿sí? Esta en particular, no la mesa, sino esta, solo creyendo que son una verdad en sí, en una palabra, gracias solamente al hecho de que el hombre se olvida de sí mismo como sujeto. ¿Por qué se olvida de sí mismo como sujeto? Porque es el sujeto el que está proyectando al decir, al nombrar y al pretender que hay una verdad. Y por cierto, como un sujeto creador, creador de metáforas, solo al olvidarnos, vive con cierta calma. Esto nos lleva ya a la parte final, porque ese olvido, el que genera, digamos, el que nos distrae, bueno, de la inconsistencia, de la inaccesibilidad del mundo y de nosotros mismos que estamos en él. Solo mediante ese olvido, si creyendo que la verdad no es una ficción ni una metáfora, tenemos cierta calma. Bueno, llegamos un poco al final, en la segunda parte del texto. Eh, Dice Nietzsche, en la construcción de los conceptos trabaja originariamente el lenguaje y luego la ciencia, y así como la abeja construye las celdas y las rellenas de miel, la ciencia trabaja sin cesar en un gran columbario, si el columbario sería la casa de las palomas, de los conceptos, necrópolis de las intuiciones, ¿sí? La necrópolis, la ciudad de las cosas muertas. ¿Sí? Ahí muere la intuición. Entonces, un poco el corolario, la consecuencia de su análisis es que eh, a consecuencia justamente de, de esta operación ficcional del intelecto que tomamos por lo divino, lo racional, lo que destaca en el ser humano, que en realidad no es nada más que una herramienta, así como unos tienen fuerza, etcétera, de supervivencia y que crea ficciones y no llega nunca a la verdad, olvidamos nuestra potencia intuitiva, nuestra capacidad metafórica, y pasamos a ser unos seres más bien fríos y desalmados y sobre todo que vamos perdiendo vitalidad. Por lo tanto, lo último que va a hacer en el texto es destacar como dos concepciones antropológicas, dos ideas de ser humano. Una, la cual le llama hombre racional, ¿sí? Representado por estas ideas y por esta falta de valentía, ¿sí? Por esta cobardía de creerse eh, la ficción para olvidar lo terrible, y es que no tenemos ningún sentido ni vamos a dar jamás con él en nuestra vida. Si el hombre racional cree que el mundo tiene un orden y que mediante su intelecto y con el lenguaje lo puede descubrir. Mientras que a esa idea opone la del hombre intuitivo u hombre artista, que es el que siempre es consciente de que esto no es más que una apuesta, de que estamos probando y por lo tanto dice yo invento las reglas y al inventarlas, por lo menos si no hay verdad, hay una conciencia y una originalidad. ¿Sí? El hombre intuitivo es sumamente irracional y tal vez sufre más que el hombre racional, pero por lo menos sabe que se está mintiendo. ¿Sí? No es engañado, al contrario, se engaña a conciencia y despliega toda su potencia intuitiva y metafórica, asumiéndola y no negándola a la sin razón y a la irracionalidad de nuestra existencia. Bueno, con esto cerramos. Espero que hayan podido, bueno, seguir la clase.